¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, la Melissa. Es la única que veo a Melissa, los demás ni la cámara me prendieron, ¿no? ¡Ay, qué frío! ¡Ay, hola, Evelyn! Bueno, vamos de a poquito. ¿Cómo están? Es un frío acá, que no se imagina. Bien, ¿pudieron hacer la validación 1? ¿Cómo les fue? Flor, bien. Melissa, así o así. Hola, Bueno, profe. así para allá. Más o menos. Un 9 yo. Pero pará, Flor, pero más o menos aprobado o más o menos desaprobado. Ah, bueno, Aprobado, o sea, sí, me saqué. eso vale. Sí, sí. Sí, bueno, pero no. Sí, pero no, dice ella. Ella no está No, como yo creo. Bueno, ya está. No, sí, entonces, sí, vos te decís sí, profe. Sí, sí. Sí, Bien. sí, pero daba para más. Yo Bueno, sé que daba. Bueno. no, no pasa nada. Ah, Bien. Bueno, si no, tienen el recuperatorio 26 y 27 de agosto. Estaba mirando eso. Bien. Bueno, ánimo, Meli. Así, pues sí, bien. bien. Ya, la próxima. La Nada, próxima. tranqui. Sí. Módulo 2. Comenzamos. Bien, Mara. Perfecto. Tengo las manos, no sé dónde meterlas, pero estoy helada. Y tengo el calefactor al lado, chicas. Pero hace un frío de morirse acá. Bien, comenzamos entonces con módulo 2, fármaco medicamento. ¿Sí? Lo primero que vamos a ver es qué es acá. ¿Qué es un medicamento? ¿Sí? Un medicamento en realidad es toda sustancia o es una sustancia o un preparado que tiene propiedades curativas o preventivas que se administra a las personas o a los animales y ayuda al organismo a recuperarse de los desequilibrios, podemos decir, producidos por las enfermedades, ¿sí? Y también a protegerse de las enfermedades, ¿sí? Entonces, un medicamento es una sustancia química diseñada para aliviar, para prevenir o para curar enfermedades, también para tratar sus síntomas, aliviar el dolor, mejorar la salud en general, y estos pueden ser fabricados a partir de ingredientes sintéticos o naturales, ¿sí? Y sabemos también que vienen de diferentes formas, ¿bien? Jarabes, tabletas, cápsulas, cremas, ungüentos y demás, ¿sí? Y el medicamento puede conocerse por el nombre científico o por el nombre registrado, que ya lo vamos a ver también a eso. ¿Ok? Entonces, un medicamento puede actuar en nuestro cuerpo de diferentes formas. ¿Sí? Algunos atacan directamente, por ejemplo, a los microorganismos que causan las enfermedades, como son las bacterias, como son los virus, y hay otros que pueden modificar cierta función del cuerpo para lograr el efecto que se desea. ¿Sí? O sea, hay medicamentos que se utilizan para prevenir enfermedades, como por ejemplo son las vacunas, ¿sí? Y hay otros que se usan para aliviar los síntomas, pero que no curan la enfermedad, como son, por ejemplo, los analgésicos para el dolor. ¿Bien? Entonces, es importante usar los medicamentos de forma adecuada con las indicaciones médicas, seguir las dosis recomendadas para evitar todo lo que son los efectos secundarios no deseados. ¿Sí? Y también sabemos que hay medicamentos que pueden requerir de una receta médica y hay otros que pueden ser de venta libre y obtenerse sin ningún tipo de prescripción. ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Vamos? Bien. Entonces, al medicamento lo vamos a encontrar con el nombre científico, que es el nombre que se utiliza, es utilizado, digamos, por farmacéuticos y por médicos, ¿sí? Cuando esa denominación es adoptada por la Organización Mundial de la Salud, se llama
Denominación Común Internacional, con las siglas DSI. Por favor, anoten esa sigla, DSI, Denominación Común Internacional. ¿Sí? Anótenla porque después, cuando hayan evaluaciones, por ahí suelo colocar las siglas. Y después no van a saber lo que es. ¿Sí? Lo mismo MA, mecanismo de acción. También se las digo para que ya las sepan. Bien. Luego tenemos nombre registrado o nombre o marca comercial, que es el nombre que en realidad le da el laboratorio que preparó ese medicamento, ¿sí? O sea, puede haber una sola denominación científica, ¿sí? Pero diferentes nombres comerciales. ¿Bien? Los medicamentos también pueden comercializarse con el nombre o la marca del laboratorio titular o la marca del fabricante o directamente con el nombre científico, que es lo que vimos anteriormente. ¿Sí? ¿Qué pasa con estos medicamentos que tienen nombre registrado o marca comercial? Han demostrado que tienen los mismos efectos terapéuticos que los genéricos. ¿Sabían? Que un genérico, un medicamento genérico y un medicamento comercial o con marca registrada es exactamente lo mismo. Ya después lo vamos a ver. Bueno, sigo. En los envases del medicamento, ¿sí? Además del nombre comercial y el nombre científico, porque sí o sí tiene que tener el nombre científico, para encontrar también otras series de información, por ejemplo, la dosis, la fecha de caducidad, el lote de fabricación, entre otras. ¿Sí? Bien, después vamos a ir viendo cada una de ellas. Ahora estamos haciendo como un panorama general. Bien, luego tenemos la forma farmacéutica, ¿sí? Las diferentes maneras o formas que encontramos los medicamentos, sea cápsulas, sea jarabes, sea comprimidos, inyectables, supositorios y demás. La forma farmacéutica, ¿lo vimos la clase pasada? My God, entonces yo no se la subí a la clase del campus virtual. Porque busqué, ¿y en dónde quedamos entonces? O sea, ¿Alguien se todo acuerda? esto ya lo vimos. Lo que es la denominación común internacional, lo que, bueno, espera, que tengo todo anotado. La clasificación de los medicamentos Esta, según su origen, según su bien, lo modo de vimos. acción. Ay, eh, perdón. sí, qué es farmacodinámica, qué es farmacocinética. Quedamos en Entonces, etapa de medicamentos, creo. ¿acá? Ay, perdón, no lo había notado yo. Dije, ay, qué raro que tengo que arrancar con el módulo número 2. Me parece que ya lo habíamos visto, pero como, Por no, ahí, fue error mío. No, yo subo, vieron que, claro, subo a la ver, clase del campus virtual. Y se ve que la última clase de ustedes entonces no la subí. Porque miré lo último y decía arrancar módulo número 2. Dije, bueno, me quedé ahí, perdón. Decí que me pararon, porque me tocó una vez en un curso que seguí dando y ya había visto el tema y toda la clase, la hora, dando cosas repetidas. Entonces, esperen, ¿qué tengo que dar? Bien, las etapas. Sí, pasamos a las Entonces, etapas. todo lo que son los sintéticos, los sustitutivos, todo esto lo vimos, la naturaleza lo vimos, la clasificación también lo vimos, farmacodinámica lo vimos, mecanismos de acción, y ahora vemos etapas del medicamento en el Yo cuerpo. Ahora, tengo sí, absorción, distribución, metabolismo, eh, excreción, excreción renal. Hasta ahí llegamos.
Bien, pero ¿esto lo expliqué o no? ¿Sí? ¿Ok? Perdón, entonces seguimos. Acá, receptor. ¡Ay, ahora sí me acuerdo, es verdad! Acá habíamos quedado. Se me confundió con el otro curso, perdón. Perdón. Bien, mil disculpas. Entonces vemos todo lo que es receptores. Perfecto, perdón, me lo voy a anotar porque si no voy a hacer cualquier cosa la próxima. Eso me pasa porque digo, anoto después y después me olvido. Mil disculpas. Entonces ahora sí, receptores, ¿sí? ¿Qué son los receptores? Son macromoléculas de naturaleza proteica asociadas a veces a radicales, como dice ahí, lipídicos, o hidrocarbonados que están localizados ¿en dónde? En la membrana externa de las células, ¿sí? En lo que es el citoplasma también puede estar, o en lo que es el núcleo. En realidad los receptores constan de 3 dominios básicos, que se los nombro solo para que lo sepan. El dominio extracelular, ¿sí? O zona de unión, ¿sí? Dominio transmembrana, ¿sí? Bien. Y luego una zona afectora. Bien. Muchos fármacos actúan como agonistas o antagonistas de receptores, que ya también vamos a ver cada uno de ellos. Bien. Pero lo que a mí me interesa que ustedes sepan es lo siguiente, ¿sí? Los 2 requisitos básicos de un receptor farmacológico es afinidad y especificidad, ¿sí? La afinidad por un fármaco, o sea, cuando el fármaco se fija, ¿sí? Aunque no encuentre ninguna conexión muy pequeña, ¿sí? Y la especificidad se da gracias a ¿qué? Cuando distingue ese fármaco una molécula de otra, ¿sí? Por más que no sean parecidas. Bien. Luego tenemos lo que es eficacia, que también se las nombro porque creo que, no sé si se las puse, la eficacia de un fármaco en sí, ¿qué es? Es la capacidad que ese fármaco tiene, ¿sí? A partir de la interacción con los receptores, de modificar diversos procesos de respuesta celular y generar una respuesta que sea más biológica. Y después tenemos la acción de los fármacos sobre los receptores, y ahí tenemos agonistas y antagonistas, que esto es tema de evaluación seguro, que los agonistas, ¿qué hacen? Tienen una elevada eficacia, ¿sí? Una muy buena respuesta, mientras que los antagonistas, ¿qué hacen? Tienen una eficacia que es directamente nula, o sea, no hay respuesta. Bien, entonces, cuando yo me tomo un fármaco, si ese fármaco que yo me tomé, por ejemplo, a ver, me tomé un fármaco para el dolor de cabeza y no era el correcto, o sea, es un antagonista, no se va a unir al receptor que corresponde para que a mí se me pase el dolor de cabeza. Entonces, mi respuesta, ¿cuál va a ser al dolor de cabeza ante ese fármaco que yo me tomé que no era correcto? Que no haya respuesta. ¿Se entiende? Después hay agonistas parciales, agonistas inversos, que solo se los digo nomás para que lo sepan. ¿Sí? Y después tenemos de los receptores, también para que lo sepan, de los receptores hay una clasificación que también se suele hacer en función a su estructura y el mecanismo
implicados, que son canales iónicos regulados por ligandos o también receptores acoplados de proteínas G, que solo se los nombro para que lo sepas. Hay receptores nucleares, hay receptores ligados a sinasas y demás, que eso ni me interesa que ustedes lo sepan porque no van a estar en la parte de laboratorio. Bien, esto también es tema de evaluaciones, efectos. Bien, efecto farmacológico. ¿Sí? Son los efectos visibles de la acción del fármaco. Un ejemplo de efecto farmacológico del medicamento para la fiebre sería la disminución de la temperatura corporal, ¿no? ¿Sí? Un efecto farmacológico de un medicamento para disminuir la inflamación muscular, ¿cuál sería? Que disminuya la inflamación. ¿Bien? Y a su vez los efectos farmacológicos pueden variar. ¿Sí? Tenemos efecto primario, efecto placebo, efecto colateral, efecto tóxico y efecto letal. El efecto primario son los efectos esperados para ese fármaco. ¿Sí? El efecto placebo se trata del efecto que no tiene relación con el fármaco. Efecto colateral son efectos generados por las manifestaciones deseadas del medicamento, o sea, del efecto primario. Luego tenemos efecto tóxico, ¿sí? Que es un efecto producido por un exceso de dosis recomendada del fármaco. Y el efecto letal, que son manifestaciones ya biológicas producidas por el medicamento que puede llevar a la muerte del paciente. ¿Sí? Y eso anótenselo porque es tema de evaluación. Bien. Ahora, farmacología en sí. ¿Qué es la farmacología? La ciencia que estudia los fármacos en todos sus aspectos, ¿sí? Sus orígenes, de dónde proviene, su síntesis, su preparación, ¿sí? Sea de origen natural o no, sus propiedades, tanto químicas como propiedades físicas, ¿sí? Bien, entonces la farmacología es una ciencia que estudia los fármacos en todos los aspectos que ustedes se puedan imaginar. Las acciones tóxicas, sus usos, sus formas de administración, ¿sí? La manera en que el fármaco ese se sitúa y se mueve dentro de nuestro organismo. Bien, que a esa rama se denomina farmacocinética, por ejemplo. ¿Sí? Los efectos deseados. Bien, ¿para qué ese fármaco es útil? ¿Para qué? ¿Para tratar qué enfermedad? ¿Qué síntoma? Bien, y existen varias etapas de conocimiento farmacológico. El comprimido, en realidad, que se administra a un paciente, es que el resultado final de la participación de, primero, numerosas personas a lo largo de la investigación. ¿Sí? Ustedes saben que cada vez que se hace una investigación con respecto a una enfermedad para encontrar una cura, ¿sí? Es sumamente frustrante y sumamente costoso. ¿Sí? O sea, puede costar lanzar un fármaco al mercado hasta más de 700.000 millones de dólares, ¿sí? Para poder ponerlo dentro del mercado. Y hoy creo que me quedé corta. Bien, entonces, todo lo que son los nuevos medicamentos es sumamente costoso. ¿Sí? Primero se requiere que el descubrimiento, después se requiere el aislamiento, después se requiere la purificación de los principios activos. Luego vienen todo lo que son los estudios clínicos que se hacen en 3 fases.
finalmente se hace todo lo que es la vigilancia post-mercadeo, ¿sí? En los pacientes que reciben esa droga, para ver las reacciones adversas, para ver los patrones de uso, ¿sí? Para ver si hay eventuales nuevas indicaciones, ¿sí? Lleva todo un proceso muy, muy largo. Bien, pero es la única forma que se puede lanzar, por decirlo de alguna manera, al mercado un medicamento y que sea seguro. Y lleva años. ¿Sí? Viendo un poquito lo que son las áreas de la farmacología, ¿sí? Que esta se ocupa de varias áreas. Una de las áreas es el estudio del fármaco en sí mismo, o sea, todo lo que son sus orígenes, la síntesis, la estructura química, las propiedades, tanto químicas como físicas, las presentaciones farmacéuticas, que es la primera área de interés de la farmacología. ¿Sí? Digamos, el punto de partida es el estudio del fármaco. ¿Sí? Luego viene todo lo que es el estudio de la interacción del fármaco con los organismos vivos. ¿Sí? Acciones moleculares, acciones celulares, hasta los efectos en el organismo. ¿Sí? Luego tenemos lo que es farmacología clínica, que lo que hace la farmacología clínica es que estudia todo lo que son las propiedades y todo lo que son los efectos de los fármacos en individuos sanos y en individuos enfermos. Bien, entonces, ¿qué hace la farmacología clínica en realidad? Reúne, ¿sí?, todos estos estudios farmacocinéticos, farmacodinámicos, de eficacia, de potencia, de farmacovigilancia, de reacciones adversas. Va reuniendo toda esa, podemos decir, esa información. ¿Sí? Después tenemos la farmacoterapéutica, que lo que hace en sí es que investiga el uso médico, digamos, de los fármacos para tratar o prevenir enfermedades. ¿Sí? Luego tenemos lo que es la toxicología, que es otra área muy importante también, que estudia todo lo que son los efectos, digamos, nocivos de los fármacos, ¿sí? También estudia lo que son los mecanismos, lo que son las circunstancias que van a favorecer la aparición de esa toxicidad. ¿Sí? Otra área de la farmacología es la farmacoepidemiología, que lo que hace es que estudia los efectos beneficiosos o perjudiciales de los fármacos en la población. ¿Sí? Bien. Y por último tenemos la farmacoeconomía, ¿sí? Porque acuérdense que esto es una empresa, un negocio, siempre lo digo yo, es un negocio, que esta es la área más difícil de manejar, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque a veces va en contra de las opiniones de los médicos y en contra de las opiniones de los usuarios en sí, que en realidad, ¿qué hace? Estudia el impacto del costo del medicamento en relación con el costo de la enfermedad. ¿Sí? O sea, lo ven desde el punto de que analizan el costo de desarrollar ese fármaco, de elaborarlo y de promover los medicamentos contra el punto de vista individual y social. ¿Sí? Es bastante complicado ahí el tema. Bien, formas farmacéuticas, entonces, ahora, bien, son diferentes formas de presentar los medicamentos y de combinarlos para ser administrados en nuestro organismo, ¿sí? Y esa presentación, como dice ahí, implica un conjunto de aspectos relacionados con lo que es la dosificación, la vía de administración, la fase predominante, la estabilización y el lugar de absorción de
los principios activos, ¿sí? Así que lo primero que vemos, y está. Antes de esto, en realidad, quería que tengamos otra vez en claro la definición de formas farmacéuticas. Perdón, profe, ¿Sí? perdón. Habíamos anotado la vez pasada un concepto de formas farmacéuticas. Ujú, Sí, es la presentación, digamos, según la vía de administración, puede ser. Por sí, ejemplo, puede ser tabletas o en cápsulas, en jarabes, en inyectables, parches, todo eso. Eso sería una eh, forma farmacéutica. exacto. La forma de preparar un medicamento con el fin de su administración. Bien simple. ¿Sí? Ok, Y vienen de diferentes maneras. ok. Sí, sí. Perfecto. Bien. Entonces, las formas farmacéuticas son ese producto resultante de ese proceso tecnológico que confiere a los medicamentos una característica o las características adecuadas. Tiene una dosis, tiene un efecto terapéutico y tiene estabilidad en el tiempo. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora sí, vamos a la clasificación, ¿sí? Según su estado físico, hay diferentes tipos de formas farmacéuticas. Tenemos las sólidas, que ahí vamos a encontrar polvos, granulados, óvulos, supositorios, cápsulas, tabletas, comprimidos, ¿sí? Implantes. Bien, luego tenemos las semisólidas, que ahí vamos a encontrar los geles, las pomadas, las cremas, los ungüentos, las pastas, ¿sí? Y luego tenemos las líquidas, las jarabes, los inyectables, las emulsiones, las soluciones, las suspensiones, ¿sí? Bien. Después tenemos otra clasificación que creo que también se las puse acá, sí, se las coloqué. Otra clasificación según la vía de administración, ¿sí? Tenemos vía oral, rectal y vaginal, tópica y subcutánea, oftálmica y óptica, parenteral y inhalatorias, ¿sí? Entonces, según la vía de administración, por ejemplo, la vía oral, vamos a encontrar los jarabes, las suspensiones, los comprimidos, las cápsulas, las tabletas, todo lo que se administra de forma oral, ¿sí? Luego tenemos forma rectal y vaginal, que ahí hablamos de óvulos, hablamos de perdón, de enemas, hablamos de supositorios, ¿sí? Luego tenemos la vía tópica y subcutánea, que es todo lo que se coloca sobre la piel, ¿sí? Los parches, los geles, las cremas, los ungüentos, las pomadas, las pastas. Luego tenemos la vía oftálmica y ótica, ¿sí? Ahí hablamos de colirios, hablamos de emulsiones, también de pomadas, de gotas, ¿sí? Tanto para el oído como para los ojos. Luego tenemos vía parenteral, ¿sí? Inyectables, bien, ¿sí? Y luego teníamos vía inhalatoria, todo lo que son los aerosoles, los famosos, ay, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue. Los famosos puff, ¿sí? O todo lo que son los gases medicinales. Bien, hasta ahí vamos. Voy a sacar la presentación. Denme un segundo, así los puedo ver. Ahí está. Bien, hasta ahí vamos bien. ¿Pregunta?
¿Nada? Comenzamos por vía oral, entonces. ¿Sí? La vía oral es la forma, o es una, mejor dicho, de las formas más comunes y por ahí también más cómoda, podemos decir, de administrar los medicamentos, ¿no? ¿Sí? ¿En qué consiste la vía oral? En ingerir el fármaco a través de la boca. Bien, que se puede presentar de diversas formas, comprimidos, como dijimos antes, suspensiones, jarabes, cápsulas. Bien, ¿qué pasa? Una vez que es ingerido ese medicamento, el medicamento se disuelve en lo que es en lo que es el tracto gastrointestinal y es absorbido a través de ¿qué? De la mucosa intestinal. ¿Sí? Luego de ahí pasa a lo que es el hígado y luego alcanza la circulación sistémica. ¿Sí? Bien, entonces una vía que es bastante popular, podemos decir, porque es de fácil utilidad, ¿sí? Y otra porque tiene un costo relativamente bajo. ¿Sí? Bien, entonces, muchas veces también todo lo que son cápsulas, tabletas, jarabes y demás, todo lo que se administra por vía oral, ¿sí? Enmascaran un poco su sabor, ¿sí? Utilizan edulcorantes, ¿sí? Como es la sacarosa, por ejemplo, o ciertos aromatizantes en los jarabes, más que nada, que uno abre el jarabe y dice, ¡ay, qué rico olor! Que debe ser muy sabroso, y cuando lo tomamos es horrible, el olor divino, ¿sí? Pero el sabor espantoso. Entonces, muchas veces pasa esto, que enmascaran o mejoran tanto el olor como el sabor, ¿sí? Bien, entonces tenemos dentro de las formas orales, tenemos las formas orales sólidas, ¿sí? Que ahí hablamos de lo que son comprimidos, ¿sí? Esos comprimidos son obtenido más que nada por una compresión mecánica, ¿sí? De lo que es el granulado, ¿bien? Y se forma el comprimido. Después tenemos las cápsulas, que las cápsulas son estas que están cubiertas de una capa de gelatina, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, otras formas orales sólidas, son los polvos, ¿sí? Los sellos, los granulados. ¿Bien? Bien. Nosotros que vamos a ver más que nada son lo que son comprimidos, ¿sí? Lo que son las cápsulas, ¿sí? Que me interesan mucho, porque por ejemplo las cápsulas, hay cápsulas duras y hay cápsulas blandas, ¿sí? Las cápsulas duras tienen un relleno por ahí o sólido o semisólido, ¿sí? Y son estas que nosotros las podemos abrir y salen todos los granuladitos de adentro, ¿sí? Que mayormente viene una parte de un color y otra de otra. Bien, esas son cápsulas duras. Las cápsulas blandas, ¿sí? Tienen un relleno líquido. Bien, ¿quién me da un ejemplo de una cápsula blanda? Más que nada por ahí las mujeres que solemos tomar una que es celestita o verdecita agua. La cápsula, la de ibuprofeno. El ibuevanol, bien, el ibuevanol, esa es una cápsula blanda. Ujú. ¿Sí? Que nosotros, y si la pinchan y prueban lo de adentro, es horrible. Sí. ¿El Sertal? El Sertal, Eso. sí, también el Sertal Perla, todo lo que es perla, eso es cápsulas blandas. ¿Sí? Y la Ujú. otra es El la típica, Actron 600. el Actron, bien.
Y El las Tafirol ese que viene el rojo. El Tafirol Plus. el Tafirol Plus, ese, sí, el de la cajita roja y Verde. verde. Me la confundí con la amarilla, que nada que ver. Perdón. Y la otra es muy simple también de distinguir, acá no tengo ninguna en este momento, pero son las otras capsulitas que son duras, que tienen dos partecitas que la abrimos y sale todo el granuladito que tiene adentro. El diclofenac, el diclo- omeprazol. El omeprazol, ay, el omeprazol, me haría falta uno ahora. El pantoprazol no sé si viene así o cómo viene. Me parece que sí, que también vienen en cápsulas duras. ¿Quién era El Flor? pantoprazol. Me parece que sí. No estoy segura, te soy sincera. El diclofenac 100 viene así para separar. Viene, Sí, se abren dos. sí. Y otra cosa que les quiero comentar de los comprimidos. Los comprimidos, ¿viste? ¿Vieron que vienen comprimidos que vienen ranurados y hay otros que no vienen ranurados? Ujú. ¿Ustedes Sí. sabían que los comprimidos que no vienen ranurados no se pueden partir al medio? Por ejemplo, Se vende tableta completa. no, cuando vos vas a tomar el comprimido, mayormente, o algunos, suelen partir el comprimido a la mitad o en cuatro, porque por ahí les es difícil digerirlo y demás, pero si no viene ranurado, no deberíamos, como decir, partir el comprimido porque le estamos quitando principio activo. Si viene ranurado, sí. Ajá. También se pierden miligramos, acá dice Cande, también Claro, exactamente. porque el Tafirol de 1 gramo viene para compartir, me parece. Sí, el Tafirol, sí. Los que vienen ranurados no pasa nada. ¿Sí? Los Porque Sertano. ya vienen de esa manera. ¿Sí? La buscapina, por ejemplo, viene para partirla también. ¿Sí? Pero hay otros que no. ¿Sí? Además de lo que dijo la compañera acá, que se pierden miligramos, sí, también se pierde en principio activo. Así que no es lo recomendable. ¿Sí? Nada más que eso. Y después tenemos todo lo que son formas orales líquidas, y ahí hablamos, por ejemplo, de los jarabes. Bien, ¿qué pasa con los jarabes? Los jarabes para, mayormente utilizamos jarabes para los niños, ¿sí? Los adultos por ahí preferimos un poco más todo lo que son comprimidos, cápsulas y demás. Hay que tener mucho cuidado con los jarabes para los niños. Primero de nada, porque algo que solemos hacer, damos menos de lo indicado, se los administramos a la hora que se nos antoje, porque no nos queremos levantar a las 4 de la mañana, y es lo mismo a las 8. No es lo mismo a las 8, si el medicamento dice cada 8 horas, es cada 8 horas. Te tocó a las 4 de la mañana, te tocó a las 4 de la mañana. ¿Sí? Y después vamos a ver con los jarabes para preparar, los que vienen en polvito, ¿sí? Por ejemplo, la amoxidal dúo, ¿sí? La amoxicilina con ácido clavulánico, que tienen una marquita donde dice hasta dónde debemos colocarle agua. ¿Y qué solemos hacer también ahí? Ay, le voy a poner un poquito más, así me alcanza las dosis que el médico me dijo que tenía que darle al niño. Y ahí, como digo yo, la jodemos, porque por algo tiene la marquita. ¿Sí? Y otra cosa, esos jarabes, o esos antibióticos, mejor dicho, que son para preparar, que vienen en polvo, que uno le coloca agua, una vez que se terminó el tratamiento, se tira, no se guarda, no sirve para otra vez. ¿Sí? Así que también tengan en cuenta eso.
Otras formas, formas orales líquidas son todo lo que son las suspensiones, ¿sí? Todo lo que son las emulsiones también entran dentro de las formas orales líquidas, ¿sí? Bien, ¿qué tienen las formas orales líquidas? Que liberan rápidamente lo que es el principio activo, ¿sí? Pero también, ¿qué pasa con las formas orales líquidas? La contaminación, ¿sí? Es mucho más fácil de contaminarse, ¿bien? Más que nada si no lo conservamos de manera adecuada. Bien, y como les dije antes, tiene una dosificación que es muy cómoda, muy fácil, pero que no es lo mismo una cucharada sopera que los 10 miligramos que el doctor nos dijo que le demos al niño. Para eso viene el vasito dosificador o la jeringa. No, una cucharada es lo mismo. No, la tapita del medicamento es lo mismo. No. ¿Sí? Desacostúmbrense no, le doy una cucharada de ibuprofeno, nomás les digo, algo bien simple, que ya está. No, para eso viene el vasito dosificador. Viene, o el vasito, perdón, estaba leyendo el mensaje, o el vasito dosificador o viene con la jeringa dosificadora. ¿Sí? ¿Vamos? Bien. Próxima, vía de administración sublingual. ¿Sí? ¿Cuál es la vía de administración sublingual? Debajo de la lengua o en el costadito también se puede... Pastilla para la presión. La pastilla para la presión, la pastilla para la presión. Sí, la vía sublingual lo que tiene es que es una forma rápida y es una forma bastante eficaz de administrar los medicamentos, ¿sí? Donde nosotros colocamos el fármaco, ¿sí? Sea en la forma líquida o sea en comprimido, debajo de la lengua. ¿Bien? ¿Y qué pasa ahí? El medicamento se absorbe directamente a través de las papilas, ¿sí? Esas papilas que van a estar presentes en lo que es la mucosa sublingual. Y ahí entra muy rápidamente en el torrente sanguíneo. ¿Sí? Las ventajas entonces que tiene es esa, de que el medicamento entra directamente al torrente sanguíneo y evita el paso, podemos decir, por lo que es el sistema digestivo y el hígado. ¿Sí? Y es ideal en situaciones de emergencia, como la de la presión que dijo la compañera, ¿sí? O, por ejemplo, la nitroglicerina que se utiliza para tratar lo que son ataques cardíacos. ¿Bien? Las desventajas que tienen es que puede afectar la absorción si se consume, por ejemplo, algo, cualquier cosa, mientras el medicamento está debajo de la lengua. Por eso hay que tomarse el tiempo hasta que se disuelva el medicamento. Y puede tener sabor desagradable también. Sí, hay algunos medicamentos sublinguales que tienen sabor medio fierito. ¿Sí? Y otra cosa, otra desventaja, podemos decir, es que solo se puede administrar pequeñas dosis. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Luego tenemos lo que es la vía de administración rectal, ¿sí? Que también la vamos a ver. Con respecto a la vía de administración, entonces rectal, ¿sí? Tiene una absorción un poco más lenta que, por ejemplo, la vía de administración gastrointestinal,
Acá se utilizan que supositorios, enemas, ¿sí? Evacuantes, laxantes y demás. A ver, la vía rectal, ¿sí? El fármaco acá se introduce a través del recto, ¿no? ¿Sí? Es una vía que es útil muchas veces en bastantes situaciones, especialmente, por ejemplo, cuando el medicamento ese no se puede administrar, por ejemplo, por vía oral, ¿sí? Porque da vómitos, da náusea, y se utiliza también la vía rectal cuando el paciente está inconsciente, ¿sí? Bien. En lo que es administración por vía rectal, tiene una absorción a través de la mucosa rectal, ¿sí? Bien. Y evita esto de el efecto de primer paso, del paso por el hígado, ¿sí? Bien, entonces muy útil para ciertos medicamentos que por ahí irritan lo que es nuestro estómago, ¿sí? Es de rápida absorción, es una alternativa, como les dije recién, para lo que es la vía oral, ¿sí? Por ahí si la vía oral no es variable en ese momento, se utiliza la vía rectal. Y yo creo que la única desventaja por ahí es la incomodidad, ¿sí? Porque no es cómodo. Yo creo que esa es la única desventaja, podría decir. ¿Sí? Bien. Luego tenemos vía de administración vaginal, ¿sí? Que ahí tenemos comprimidos, tenemos geles, eh, tenemos soluciones, óvulos, ¿sí? Espumas, ¿bien? Bueno, entre otros, que la vía vaginal también es una forma de administración de medicamentos en la que el fármaco se introduce directamente en la vagina, ¿sí? Más que nada se utiliza ¿para qué? Para tratar infecciones, digamos, locales, ¿sí? Por ejemplo, infecciones vaginales, inflamaciones, o para la administración de ciertas hormonas, ¿sí? Eh, lo que es la vía vaginal tiene una absorción local, ¿sí? Actúa localmente, directamente, digamos, en la zona afectada. Bien, por eso por ahí es eficaz para ciertos tratamientos, ¿sí? Y como les dije antes, los medicamentos pueden presentarse en forma de supositorios, en forma de geles, en forma de cremas, eh, en forma de anillos vaginales y demás, ¿sí? Bien. Eh, Bien, ¿vamos hasta ahí? ¿Pregunta? Pasamos a lo que es vía parenteral. ¿No quedan dudas? Bueno, bien, vía parenteral entonces. ¿Qué es la vía parenteral? Es una forma también de administración, ¿sí? Donde el fármaco se introduce directamente, ¿a dónde? Al cuerpo, en el cuerpo, mejor dicho, podemos decir, a través de inyecciones, ¿sí? Bien, con este método, con la administración por vía parenteral, el medicamento evita el sistema digestivo, ¿sí? ¿Sí? Y también se utiliza este método muchas veces también cuando la administración oral no es viable, ¿sí? O no es efectiva, ¿sí? Y hay diferentes tipos de vías parenterales. Intravenosa, que la van a encontrar con las siglas IV, IV corta, ¿sí? Donde el medicamento directamente se inyecta en una vena, ¿sí? Lo que es
la vía intravenosa tiene una absorción muy rápida, ¿sí? Luego tenemos intramuscular, que duelen, ya saben cómo, ¿no? Que la encuentra con la sigla IM, que se inyecta directamente el fármaco en un músculo, ¿bien? Y es absorbido lentamente en lo que es el torrente sanguíneo, ¿sí? Luego tenemos subcutánea, que la encuentra con las siglas SC, ¿sí? Que la inyección se realiza en el tejido subcutáneo, o sea, justito debajo de la piel, ¿sí? Y tiene absorción más lenta, eso es lento. Y después también está eh, la vía intraarterial, ¿sí? Que se administra, digamos, el fármaco, el medicamento directamente en una arteria, ¿sí? Es la menos común, que en realidad la intraarterial se utiliza en la parte quirúrgica, ¿sí? Lo hace el cirujano, más que nada. Bien, ¿cuáles son las ventajas de lo que son las vías parenterales? ¿Sí? Una que requiere el uso de agujas, no, desventaja, eso ya sería, requiere el uso de agujas, puede ser dolorosa, es una desventaja, hay mucho más riesgo de infecciones, ¿sí? En el sitio ese de la inyección, y que se necesita personal capacitado. Bien, las ventajas, absorción rápida, ¿sí? Se utiliza mucho en ciertas situaciones de emergencia o cuando uno necesita podemos decir, un efecto inmediato, ¿sí? Otra ventaja es la precisión en la dosificación, ¿sí? Una dosis exacta, una dosis controlada, ¿sí? Y la otra ventaja es que evita todo lo que es el tracto digestivo, ¿sí? Entonces, personas por ahí que tienen problemas gastrointestinales o que no pueden tomar medicamentos por vía oral, utilizan la vía parenteral, ¿sí? También está la vía intracardíaca, que también se utiliza dentro de quirófano. Tenemos lo que son las vías extravasculares, que ahí también está la epidural, que no la nombré, y no sé si me faltó alguna. Ah, la intratecal tampoco la he nombrado, y la intraperitoneal, ¿sí? Entonces, por vía de administración parenteral tenemos todo lo que son los inyectables, ¿sí? ¿Qué son los inyectables? Son soluciones, son suspensiones o son emulsiones que son estériles, ¿sí? Bien, se usa en caso, como le dije antes, de urgencia o de emergencia, ¿sí? Y todo lo que es el principio activo, como dijimos, no se absorbe en la mucosa gastrointestinal. ¿Bien? Bien. O sea, evita todo lo que es el paso del primer paso eh, con respecto al intestino, ¿sí? A ver, para una colocación de inyectables, no lo vamos a ver acá, pero se los digo, se requiere obviamente personal capacitado, ¿sí? Eh, hay que hacer una buena limpieza, ¿sí? Hay que hacer neutralidad de lo que es el pH del organismo humano, ¿sí? Que sea estéril, ¿sí? La vacuna también tiene que ser apirógena, ¿sí? Que no haya sustancias que provocan lo que es el proceso febril, ¿sí? Que es obligatorio en los inyectables. ¿Está bien? Y por último, lo vamos a ver ahora, porque a ver cuánto me queda. Ah, capaz que, a ver,
Bien. Deme un segundo. Sí, bueno, no queda mucho. Bien, vemos entonces vía intravascular, capaz que nos pasemos un poquitito, eh, pero bueno, me aguardan. Bien, lo que es la vía intravascular también es una forma de administración, ¿sí? Donde se introduce lo que es el fármaco directamente en lo que es el sistema vascular, o sea, las venas o en las arterias, bien, que teníamos ahí también lo que son eh, la vía intraarterial y la intracardíaca, ¿sí? La intravenosa que se utiliza en lo que son urgencias, ¿sí? La intradérmica, la intraperitoneal era la otra, que la intraperitoneal tiene una absorción pero sumamente rápida, ¿sí? Bien, se utiliza mucho, por ejemplo, para lo que es la peritonitis, ¿sí? Luego tenemos la intratecal epidural, ¿sí? Para lo que son anestésicos, también se utiliza este tipo de vía para ciertos opiáceos, antibióticos, ¿sí? Además del anestésico que le colocan a las mamás cuando van a tener cesárea. La intramuscular, ¿sí? Que también tiene una absorción bastante rápida, eh, y que más me faltó. La intramuscular, y la subcutánea, ¿sí? Que es parecida a la intramuscular, solo que de absorción más lenta y se administra menos volumen de inyectable, ¿sí? Y otra que me gustaría que la sepan, solo para que la sepan, es la intraarticular, ¿sí? En articulaciones se coloca, ¿sí? En realidad en el seno del líquido sinovial, eh, que mayormente se utilizan analgésicos, se inyectan antiinflamatorios, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Analgésicos, ¿sí? Y también ciertos antibióticos que se administran por vía intraarticular, ¿sí? La otra es vía de administración inhalatoria, ¿sí? Eh, que tiene una acción que es tanto local, por ejemplo, para ciertos tratamientos como es el EPOC o como son los tratamientos de asma, ¿sí? Y si no tienen acción sistémica, que son analgésicos generales, ¿sí? Ahí hablamos de los gases, hablamos de los aerosoles, ¿bien? Algo importante, por ejemplo, con el tema esto de los aerosoles y los niños, o los famosos PAF y los niños. Para administrarlo, se recomienda la cámara o los tubos espaciadores. Lo mismo pasa con las personas adultas mayores, ¿sí? Uno, para enseñarles a ellos cómo, ¿sí? Expulsar y cómo inhalar ese gas, ¿sí? A los niños les es mucho más fácil también la coordinación. Y lo otro es porque realmente facilita todo lo que es la evaporación completa del gas, ¿sí? Y si hay una evaporación completa del gas, hay menos efectos adversos. Bien, pues si no, mayormente cuando nos hacemos el PAF sin ningún tubo espaciador o ninguna cámara espaciadora, realmente no inhalamos completamente el principio activo.
Bien, la otra es la vía de administración nasal, ¿sí? Bien, que tiene acción sistémica, ¿sí? Tiene una acción también local, ¿sí? Descongestivos nasales, por ejemplo, antialérgicos, que uno se coloca directamente en la nariz, ¿sí? Y la otra es la vía de administración oftálmica, ¿sí? Que también tiene acción local. Hablamos de los colirios, ¿sí? Las gotas. También hay pomadas que vienen. ¿Bien? Bien. Vía de administración óptica, ¿sí? Las gotas ópticas, ¿sí? Que son preparaditos que vienen líquidos para ser aplicados directamente en el conducto auditivo externo. ¿Sí? Tienen acción local. Bien, muchas veces se utiliza, por ejemplo, para infecciones o directamente para limpiar todo lo que es el conducto auditivo externo. ¿Sí? Bien, luego tenemos vía de administración dérmica, ¿sí? Que hablamos de lo que son las pomadas, los geles, las pastas, las cremas, ¿sí? Vía de administración transdérmica, ¿sí? Que hablamos de lo que son los parches, ¿sí? Los parches transdérmicos, ¿sí? Que se utilizan. Bien. Y para concluir, que quiero que quede claro, ¿sí? Que toda forma farmacéutica debe ser estéril, sea cual fuera, ya sea gotas, ya sea pomadas, ya sean implantes, ya sean inyectables, ya sean jarabes, la que fuera, debe ser estéril, ¿sí? ¿Quedó preguntas? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Si no hay preguntas, les habilito si no me equivoco, en el campus virtual, lo que es módulo número 3, para que lo vayan viendo. Si no me equivoco, arrancamos con eso, déjenme corroborarlo. Farmacia. Julio, ahí está. Bien. Les habilito módulo número 3, que es biofarmacia, nociones de biología y metabolismo, y todo lo que son aparatos y sistemas, ¿sí? Que lo vamos a comenzar a ver la próxima clase. Bien, y más adelante vamos a poner la fecha de la validación número 2. Ahora concéntrense en el recuperatorio de la validación número 1, que va a estar habilitada 26 y 27 de agosto. ¿Sí? Aquellos que tengan que recuperar la validación número 1. Bien, y los que no tienen que recuperar ya vayan estudiando el módulo número 2, que no es largo, para ir preparándose para la próxima validación. ¿Bien? Bien, sin más que decir, nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo viernes a las 17 horas. Que tengan un hermoso fin de semana y un hermoso comienzo de semana también. Les mando un saludo enorme a cada uno de ustedes, ¿sí?